Los Simpson es una serie que nos ha acompañado a muchos desde nuestra infancia, desde los que crecieron con los cortos de Tracy Ullman a otros que crecimos con las temporadas clásicas, siempre evolucionando para adaptarse a los tiempos actuales, pero sin olvidar algo que no puede faltar en la serie: las referencias. Dulces y bellas referencias que van desde un videojuego hasta la trama de un episodio. Y es que los Simpson utilizan muchos elementos de la cultura popular para contar sus historias y hacer chistes que en muchas ocasiones no entendemos o directamente no nos damos cuenta por creer que son algo original de la serie, por lo que es mi deber patriótico recopilar y explicar al mundo estas cosas. Así que prepárense para este largo viaje donde veremos muchas de las referencias y datos interesantes que los Simpson nos han traído a lo largo de los años, desde el primer episodio hasta el capítulo más reciente. Vamos a comenzar la segunda temporada de Los Simpson con un excelente episodio que se dedica 100% al personaje que estaba de moda en el momento, Bart Simpson. Este capítulo trata de cómo Bart intenta de toda forma posible aprobar el examen para no repetir el cuarto año. Cuando inicia el episodio vemos que en la escuela se está llevando a cabo una presentación donde los estudiantes exponen un libro. Martin habla de la historia del viejo y el mar, una novela de Ernest Hemingway de 1951 que cuenta la historia de Santiago, un viejo pescador cubano a quien la suerte parece haber abandonado y que se enfrentará a su mayor desafío, una batalla despiadada y sin tregua con un pez gigantesco, y la ropa que viste Martin hace referencia al autor. Mientras tanto, Bart expone La Isla del Tesoro, una novela de Robert Louis Stevenson publicada en 1883 y que cuenta la historia de un grupo de aventureros que buscan un tesoro enterrado por un pirata, y que ha sido la inspiración para el cine, la televisión, literatura, cómics y hasta videojuegos. Aunque como sabemos, Bart no leyó el libro, y cuando la maestra Krabappel le pregunta el nombre del pirata, Bart pensó en varios conocidos. Entre ellos están Barba Negra, un pirata inglés que operó alrededor de las Indias Occidentales a principios del siglo XVIII, Capitán Nemo, comandante del submarino Nautilus y que es el principal antagonista de la novela 20.000 leguas de viaje submarino, el Capitán Garfio, que es el némesis de Peter Pan, y Barba Azul, un personaje de un cuento de hadas escrito en 1695 por Charles Perrault. Y obviamente Bart se equivocó y la maestra lo envía a estudiar, ya que está a punto de reprobar y repetir el cuarto año. Cuando Bart intenta repasar sus apuntes en casa, vemos que Homero no lo deja y lo lleva a ver la televisión, donde están pasando una película que parodia a King Kong, aunque a diferencia de la original donde King Kong cae de un edificio, aquí vemos que el gran gorila es enviado al mar en una jaula. Conforme pasan los días, Bart intenta estudiar sin ningún éxito, llegando al punto de pedirle ayuda a Martin y a cambio le enseñaría a ser popular. Sin embargo, le enseñó tan bien que terminó rebelándose, y sin más opciones decide pedirle a Dios un milagro para tener un día más de estudio. Y mientras Lisa lo observa rezando, la escuchamos decir lo siguiente: la oración, el último recurso de un bribón. Que es una referencia a la frase "el patriotismo es el último refugio de un sinvergüenza", frase dicha en 1774 por Samuel Johnson, un intelectual británico que escribió muchos ensayos donde habla de su visión sobre la política de su tiempo. Al día siguiente vemos que una tormenta de nieve azota la ciudad y eso le da un día extra a Bart para estudiar, y mientras él se quema la cabeza estudiando, la gente de Springfield celebra el Día de la Nieve haciendo una referencia al cuento del Grinch que se robó la Navidad, con los ciudadanos formando un círculo y cantando. Y también podemos ver una referencia a la litografía de The Road Winter de 1853. A pesar de haber recibido esta oportunidad para estudiar, Bart se queda dormido y sueña que está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, un suceso histórico de 1776 en donde los Estados Unidos logran librarse de Gran Bretaña, aunque para su mala suerte todos los involucrados en su sueño terminan jugando con la nieve en lugar de enseñarle un poco de historia a Bart, lo que hace que al día siguiente falle el examen y repruebe. Pero al final, y luego de una emotiva escena, Bart logra pasar el cuarto año, aunque chistosamente por el resto de la serie Bart siguió en cuarto año. Y como pequeños datos extras, este episodio marca el debut del alcalde Diamante, el eterno corrupto de Springfield, además de que durante mucho tiempo este fue el episodio más visto de la serie. No sé si en la actualidad otro lo ha superado, pero al menos este tuvo ese récord. El segundo episodio de la temporada 2 nos cuenta cómo Homero, luego de ver un comercial, se compra un producto que le hace crecer el cabello. Este producto, llamado Dimoxinil, es un anagrama de minoxidil, un estimulante para el crecimiento del cabello que existe realmente. Después de defraudar al seguro de la planta nuclear, Homero compra el producto y al día siguiente, al despertar, vemos que su cabello ha crecido un montón, dándonos una escena que hace referencia a la escena de la película de 1946 Qué bello es vivir, donde George Bailey corre feliz por toda la ciudad saludando a la gente. Su nueva cabellera le consigue un ascenso, el acceso
acceso al baño de ejecutivos y a un asistente llamado Carl, asistente que durante una mañana le envía a Marge una serenata donde le cantan la canción de You're So Beautiful to Me de Joe Cocker. Aunque por desgracia después de unos días Homero vuelve a perder el cabello ya que Bart usó el dimoxinil pensando que le crecería barba. Se descubre su fraude y Carl se culpa por eso y se despide de Homero deseándole suerte a su manera. Porque mi madre me enseñó a no besar a los tontos. Y como dato curioso, este es el primer beso de hombre a hombre animado en salir en televisión. Al final, Homero pierde su puesto por volver a ser calvo y todo regresa a la normalidad, pero no sin antes darnos una tierna escena de Marge cantándole también la canción de You Are So Beautiful a Homero para que entienda cuánto lo ama. Tú eres tan hermoso para mí. Se le salen a uno las lágrimas. El título de este episodio, Simpson y Dalila, es una referencia a Samson y Dalila, una película de 1949 que es una adaptación del libro bíblico de Jueces y de la novela de 1926 Judge and Fool de Vladimir Jabotinsky, y de hecho en la historia original Samson es representado como un hombre de cabello largo, al igual que Homero cuando recupera su cabello. Un episodio que no tiene muchas referencias, pero que es un buen episodio. La segunda temporada de la serie es la primera en presentar el legendario segmento de Noche de Brujas que se convertiría en una tradición de la serie, y donde hay muchas parodias al mundo del terror, lo que significa que estamos en el paraíso de las referencias. La escena inicial donde Marge advierte al público sobre lo que verán es una parodia a la película de Frankenstein de 1931, donde un hombre de traje advierte al público que lo que están a punto de ver será aterrador. En la intro podemos ver la primera ocasión donde se utiliza el chiste de las tumbas, y aquí podemos ver nombres como Ezequiel, Ismael y Cornelius Simpson, quienes no aparecen en la serie pero muy seguramente son familiares de Homero. Garfield, el protagonista de la tira cómica creada en 1976 por Jim Davis, The Grateful Dead, una banda de rock de Estados Unidos formada en el 65, Gasparín, personaje del Fantasma Amistoso de 1945, Elvis, el rey del rock and roll, la música disco y Paul McCartney, cantautor conocido por ser miembro de los Beatles, que aparece en esta escena como referencia al engaño de los 60 donde se pensó que se había moricionado. El primer segmento, llamado Bad Dream House, hace referencia a varias películas de casas embrujadas. La trama del segmento y la escena de apertura toma referencia de la película del horror de Amityville, una película de 1979 que trata sobre una familia que se instala en una mansión donde sucedió un terrible crimen. Asimismo, gran parte del segmento parodia la película de 1982 Poltergeist. La manera en la que Maggie gira la cabeza al ser poseída por los espíritus de la mansión es una clara referencia al exorcista. En este segmento podemos ver que debajo de la mansión hay un cementerio indio. Este es un elemento que se popularizó en los 80s como una forma de explicar sucesos paranormales en lugares embrujados, pero que hoy en día ya es considerado un cliché. Y en este cementerio podemos ver las tumbas de personas conocidas como lo son Mahatma Gandhi, Pocahontas, Caballo Loco, Tonto, el indio del dinero solitario, y algunos otros nombres no tan conocidos. Y asimismo la escena donde las paredes sangran son referencias a la misma película de terror en Amityville. Y como último dato de este segmento, podemos ver que Maggie tiene un peluchito de Binky, personaje de la tira cómica La vida en el infierno creada por Matt Groening. El segundo segmento es una parodia a un capítulo de la serie Dimensión Desconocida llamado Servir al Hombre, donde al igual que en Los Simpson, una raza alienígena viene a la Tierra a ofrecer paz y amor, así como llevar a los humanos a un nuevo mundo, con la diferencia de que en Dimensión Desconocida los aliens tenían la intención de comerse a los humanos, mientras que en el segmento de Día de Brujas, el libro de los aliens es un recetario para cocinar para los humanos y tratarlos como dioses. En la nave de Kang y Kodos podemos ver que tienen el juego de Pong, un videojuego publicado por Atari en 1972 y que es considerado como el primer videojuego exitoso comercialmente. Y como dato extra de este segmento, aquí tenemos el debut de Kang y Kodos, personajes que cada año intentarán conquistar la Tierra. El tercer segmento del especial, llamado El Cuervo, es una parodia al poema del mismo nombre escrito en 1845 por Edgar Allan Poe y tiene un montón de referencias al escritor y a la obra. Cuando Homero duerme podemos ver que tiene una taza con un grabado que dice The Cast of Amontillado, otra historia del mismo autor publicada en 1846. Durante esta historia vemos que Homero está atormentado por la pérdida de Leonora, otro personaje de la obra El Cuervo, y también es molestado por un pequeño cuervo muy parecido a Bart que durante el caos que provoca en la mansión vemos que tira libros conocidos del autor. Entre estos tenemos El Pozo y el Péndulo, El Corazón delator y La Carta Robada. Al final esta historia no resulta aterradora para Bart y la compara con la película de 1980 Viernes 13 parte 1, diciendo que ambas películas daban miedo en su tiempo pero que ahora no genera nada. Y el especial termina con Homero aterrado y Bart y Lisa tranquilos después de unas buenas historias de terror. Y como dato curioso, Edgar Allan Poe aparece acreditado como escritor del segmento del Cuervo. Así es, volvió de la tumba para aterrorizar a la gente. ¡Muajajaja!
Dos autos en cada cochera y tres ojos en cada pez es un episodio cuyo argumento entero es una parodia del Ciudadano Kane, película que ha sido referenciada anteriormente y que lo será todavía más. En este capítulo vemos que Burns se postula como gobernador del estado para así pasar por encima las leyes de seguridad, ya que la planta nuclear de Springfield es un peligro para la ciudad y ha provocado muchos desastres y la mutación de peces. Cuando Burns se pone en modo depresivo después de que lo amenazan con cerrar la planta, comienza a cantar la canción de Brother Can You Spare a Dime, una canción de 1932 que fue muy popular durante la Gran Depresión. Cuando comienza su campaña política, vemos que uno de los anuncios es Burns sobre un tanque saludando a los votantes. Esto está basado en Michael Stanley Dukakis, quien en 1988 hizo lo mismo durante su campaña presidencial, y alerta de spoilers, no ganó. También lo vemos dando un discurso con un gran póster de sí mismo, una clara referencia a Charles Foster Kane cuando da un discurso en Ciudadano Kane. Conforme avanzaban los días, Burns ganaba más popularidad hasta que tuvo la mala idea de visitar la casa de los Simpson como campaña política, y cuando Marge le dio un pez mutante para cenar, las cosas salieron muy mal, y al perder toda su credibilidad y ver cómo su campaña se desplomó, Burns dice lo siguiente: ¡No pueden hacerme esto! ¡Soy Charles Montgomery Burns! Lo que es una referencia a la frase que dice Kane. Don't worry about me. I'm Charles Foster Kane. Y comienza a destruir la casa de los Simpson de la misma manera en la que Kane destruyó la habitación de su esposa Susan cuando lo abandonó. Y al final Burns se va derrotado jurando destruir los sueños de Homero. Si bien todo el episodio es una referencia al Ciudadano Kane, el título del capítulo, Dos autos en cada cochera y tres ojos en cada pez, es una referencia al presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, cuyo eslogan de campaña en 1928 fue un pollo en una olla y un auto en cada cochera. Y como dato extra, aquí tenemos la primera aparición de Dave Shutton, periodista que parece ser de los pocos trabajadores serios de Springfield, así como la gobernadora del estado, Mary Bailey, cuyo nombre está basado en un personaje del mismo nombre de la película Qué bello es vivir. Homero el animador es un episodio bastante escaso de referencias, pero no por eso es un mal capítulo. Luego de animar al equipo de béisbol de Springfield que estaba perdiendo, Homero es contratado como mascota oficial del equipo, y durante sus momentos de animador podemos escuchar que baila al ritmo de la marcha del elefantito, una composición musical escrita en 1961 por Henry Mancini. Homero termina siendo tan buen animador que es enviado a Ciudad Capital para animar equipos de las ligas mayores, y cuando hace su discurso de despedida en Springfield está parodiando a Lou Gehrig, de la película del orgullo de los Yankees, una película de 1942 que habla sobre Lou Gehrig y sus récords mundiales en la historia del béisbol. Cuando Homero va a la Ciudad Capital podemos escuchar la canción de Capital City, que está basada en la canción de Frank Sinatra, New York, y la versión de Los Simpson está cantada por Tony Bennett, cantante estadounidense que tiene el honor de ser la primera estrella invitada en interpretarse a sí mismo en la historia de la serie. Y al final del episodio, Homero fracasa, regresa a Springfield y todo vuelve a la normalidad. La Sociedad de los Golfistas Muertos es de esos capítulos donde podemos ver cómo Homero siente que Flanders es su más acérrimo enemigo y era todo para destruirlo. El título del episodio es una referencia a la película de 1989 La Sociedad de los Poetas Muertos, y el episodio trata sobre cómo después de una pelea Homero reta a Flanders a un torneo de minigolf donde Bart y Todd deberán enfrentarse, acordando que el padre del hijo perdedor tendría que ponerse el vestido de domingo de su esposa y podar el césped del vecino. Cuando están practicando minigolf, Homero dice lo siguiente: ese tiro es imposible. Ni Jack Nicholson podría hacerlo. Sí. Y esto lo dice pensando en Jack Nicklaus, un ex golfista estadounidense considerado el mejor de la historia, solo que lo confundió con Jack Nicholson. Mientras entrenan a Bart, vemos que Homero le dice que debe ponerle nombre femenino a su palo de golf, una referencia a la película de 1987 Full Metal Jacket, donde se les ordenaba a los marines en entrenamiento dar nombres femeninos a sus rifles. Cuando el entrenamiento de Homero no funciona, Lisa comienza a ayudarle a Bart a concentrarse, y en su montaje de entrenamiento podemos ver una escena donde están parodiando a la película de 1984 Karate Kid. Al final, Bart y Todd declaran un empate, lo que significa que Homero y Flanders perdieron, así que ambos tendrán que vestirse como sus esposas y podar el césped de su vecino. Bart contra el Día de Acción de Gracias es el primer episodio de la serie donde podemos ver esa eterna rivalidad entre Bart y Lisa. En este capítulo, luego de una pelea, Bart destruye el centro de mesa de Lisa y debido al regaño que recibe, termina escapando de casa. Durante la preparación de la cena, vemos que Homero y Bart están viendo el desfile de Día de Gracias de Macy's, un desfile anual de la cadena de tiendas Macy's que se celebra en Manhattan y que tuvo su primer desfile en 1924. Y este festival es conocido por sus globos gigantes que representan muchos elementos de la cultura popular. Y justamente podemos ver que Bart Simpson aparece
aparece en esta escena, algo que se hizo realidad en 1991. Por favor, mátame. Mientras Homero está mirando el fútbol, el comentarista dice que los equipos están jugando en el Pontiac Silverdome, un estadio de fútbol americano y fútbol que pasó a la historia como el primer estadio techado en jugarse partidos de la Copa del Mundo. Cuando Bart va por el pavo en el horno, lo escuchamos cantar la canción de apertura de la 20th Century Fox, estudio que durante años fue la casa de los Simpson hasta que fue comprado por la malvada corporación de Disney. Luego de eso, Bart arruina el día de gracia, lo regañan y se escapa de la casa, y cuando va vagando por la ciudad llega a la mansión de Burns en busca de comida, y vemos que su mansión se ubica en la esquina de las calles Mammon y Croesus. Mammon es un término utilizado en el Nuevo Testamento para describir la riqueza o avaricia material, mientras que Croesus hace una referencia a Croesus, el último rey de Lidia que gobernó entre los años 561 y 547 a.C., y que fue famoso por sus riquezas y dividió su reinado entre los placeres, la guerra y las artes, dos símbolos de la avaricia que quedan perfectos para ubicar la mansión de Burns. Cuando Bart es descubierto intentando robar un pie de la ventana de Burns, uno de los guardias de la mansión está leyendo el libro de Los Miserables, una obra de 1862 escrita por Víctor Hugo, en donde el protagonista es arrestado por robar pan luego de romper una ventana. Cuando Lisa está en su habitación escribiendo un poema, se trata de una parodia a las primeras líneas del poema Howl de Allen Ginsberg, y en su habitación podemos ver que tiene un cartel que dice End Apartheid Now. El apartheid fue un sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia que estuvo en vigor hasta 1992, y en su librero podemos ver que tiene algunos libros como El Camino de 1951 y dos libros sin nombre escritos por Edgar Allan Poe y Allen Ginsberg. Cuando Bart está en el albergue para vagabundos, vemos que Ken Brockman está haciendo un reportaje en donde menciona a Emmett Kelly, Charles Chaplin y a Freddy the Freeloader, artistas de la cultura popular famosos por hacer personajes que retrataban la vida de los vagabundos. Cuando Bart comienza a alucinar lo que pasaría si se intenta disculpar, podemos ver que lo está juzgando el tío Sam, personaje que es la representación nacional de los Estados Unidos y que se basa en Samuel Wilson, un empresario de la vida real que vivió en Nueva York durante la guerra de 1812. Al final, y después de muchas complicaciones, Bart logra disculparse con Lisa, se reconcilian y la familia pasa un hermoso día de gracias. Y dime tú, ¿qué opinas? ¿Conocías todas estas referencias? No olvides dejarlo en los comentarios que te estaré leyendo. También te invito a ver los demás videos de referencias para que no te pierdas ninguna. Yo soy Karix y nos vemos en el próximo video.